Aquí estoy, amigos televidentes, de nuevo en este su espacio a esta hora de 8 a 9 de la noche. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en vivo, en Aquí estoy con Gustavo, de darle a la campanita y ahorita este programa estará disponible para que usted pueda compartirlo, comentarlo, porque al fin y al cabo sus opiniones para mí son importantes, incluyendo la de aquellos que no tienen nada que decir, pero algo dicen. Y aquí estoy con Nicole Pichardo. Nicole Pichardo aspira a diputada por la circunscripción número 4 en Santo Domingo Oeste por el partido Opción Democrática. Y vamos a comenzar preguntándole a Nicole, ¿qué es Opción Democrática? Hola Gustavo, gracias por recibirme aquí hoy. Por fin tenemos un espacio para poder hablar. Opción Democrática es un partido político emergente que ya tiene casi 10 años de historia, pero que va a participar por primera vez en su propia boleta en esta contienda electoral del año 2024, y a mí me llena de mucho orgullo porque ha sido fruto de mucho trabajo y de luego de muchos atropellos y muchas vicisitudes que se logra. Entonces, Opción Democrática es una agrupación política que tiene una ideología bastante clara. Somos un partido que hace buena política, eso significa que abogamos por el bienestar colectivo, y eso quiere decir que pasa mucho por la dignificación y el funcionamiento de lo público, de lo que nosotros pagamos con nuestros impuestos, de lo que nosotros esperamos que el Estado Dominicano haga y que funcione para todo el mundo, y de lo que nosotros deseamos para nosotros mismos y nuestra propia familia. Opción Democrática. Opción Democrática. ¿Quién es Nicole Pichardo? Bueno, Porque Nicole, tú eres muy joven, porque estás iniciándote en política, pienso yo. que estoy muy joven para iniciarme en política. No, eres muy joven, estás construyendo un espacio político en este momento, y por eso te pregunto, ¿quién es Nicole Pichardo? Bueno, gracias por la pregunta. Nicole Pichardo es una activista. Tengo ya, hace 10 años que fue mi primera manifestación pública y desde entonces nunca dejé las calles. Una activista por los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres y niñas dominicanas, y una ciudadana consciente que entiende como una responsabilidad impostergable e imperativa la participación política, y política electoral, porque cuando nosotros vamos a las calles, eso también es político. Pero esta es la primera vez que doy el paso hacia la política electoral, y lo hice básicamente bajo un sentimiento muy genuino. O sea, 10 años en las calles y una clase política que no te ve, no te escucha y no habla tu mismo idioma. Entonces yo creo que es necesario que las juventudes demos el paso hacia la política electoral, y sobre todo la cosa que entendamos que es nuestra responsabilidad participar, no solamente como candidata. Yo sé que es un reto muy grande y que no todo el mundo quiere o está dispuesto a asumir, pero también votando. Nosotros somos de un municipio, usted y yo somos vecinos de Santo Domingo Oeste, que tiene un porcentaje de abstención muy alto, un 50% de abstención. Y eso no puede ser, señores. O sea, hay demasiada gente que ha derramado su sangre, que ha luchado para que hoy tengamos una democracia imperfecta y en transición, pero es una democracia que tenemos que cuidar y que solo mejora cuando participamos. Entonces, es una responsabilidad ciudadana, la decidí asumir, lo he hecho, estoy muy contenta de haberla asumido, todo ha sido de maravilla y va a ser de maravilla, pero también hago este espacio para llamarle la atención a las juventudes dominicanas, específicamente a las de Santo Domingo Oeste. Vamos a votar. Cada vez que no votamos, le estamos dando la palabra y el poder a otra persona. Y votar es poder. El voto mueve intereses, mueve soluciones, mueve quejas, convierte las quejas en problemas y los problemas en solución. Entonces, vamos a votar. Nicole, tú vives en Santo Domingo Oeste. ¿Y cuáles son tus vínculos con la circunscripción? Por eso fue que llegué tarde. ¿Cuál es tu vínculo con la circunscripción? Yo vivo ahí desde los 5 años, pero tengo yendo ahí desde que estoy en el vientre de mi madre, porque mi tía, abuela, que es como su mamá, vivió en Olimpo mucho tiempo en la urbanización Olimpo. Entonces, digamos que yo agoté muchas calorías y mucha energía en ese parquecito de Olimpo, y por eso decidimos hacer el lanzamiento de la candidatura ahí, porque tengo un arraigo emocional con ese parque. ¿Opción Democrática llevará una boleta congresual completa en la provincia de Santo Domingo? En la provincia de Santo Domingo, dependiendo de la circunscripción. Ahora mismo en la circunscripción nuestra, que es la número 4, solo está mi candidatura. Son 7 en total, solo está la mía, pero en otras circunscripciones de la provincia de Santo Domingo, como Santo Domingo Este, tenemos 2 candidaturas por circunscripción.
¿tú estás preparada para combatir y competir contra banqueros, riferos, dueños de banca de maquinita tragamoneda, gente con dinero bien habido aparentemente y otros no? Totalmente. Yo creo que parte de ese porcentaje de abstención que nosotros tenemos en Santo Domingo Este tiene mucho que ver con que la gente sabe eso que usted dice. La gente sabe que hay mucho dinero mal habido en la política y que hay muchas intenciones que no son genuinas. Entonces la gente lo sabe y lo percibe y lo siente. Y esa candidatura es una apuesta a moverlos a ustedes, personas que votan conscientemente, que escuchan ideas, que votan con criterio y que votan a escuchar las propuestas de nosotros en la buena política, principalmente mi persona en Santo Domingo Oeste. Y déjeme decirle algo, Gustavo, en todos los lugares del mundo y en todos los lugares de la República Dominicana hay personas que creen y escuchan y debaten ideas. Lo he confirmado, ya lo pensaba, pero lo he confirmado en este trabajo territorial que tengo ya 3 años haciendo, preparándome para la candidatura, en todos los lugares, en La Venta de Herrera, en Olimpo, en Alameda, en Mano Guayabo, en Ato Nuevo, en Bienvenido. Hay personas que están cansadas ya de la mala política y que entienden que eso es un momento, una coyuntura única para votar diferente y para ver los cambios que nosotros necesitamos en este municipio que ha sido socialmente abandonado, la clase política ha abandonado el municipio y para lograr esa articulación entre actores políticos en pos de la ciudadanía, porque antes que ser política y ser candidata, yo también soy ciudadana. Y lo que más me importa también a nivel personal, vive en ese municipio, que es mi familia, mi sobrinito, mi hermanito. Entonces, para eso estamos. Los ciudadanos también tenemos poder. Tú haces un mimetismo entre la buena política y la mala política. ¿Cuál es la buena política? Bueno, la buena política es, en primer lugar, la que rinde cuentas. Parte de la razón por la que yo elegí Opción Democrática como partido es porque es un partido que rinde cuentas mensualmente de todo el dinero que nosotros, que no es mucho, manejamos, porque hasta ayer, justo ayer recibimos la noticia de que por fin la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral otorgará fondos a Opción Democrática, ordenó que la Junta otorgara fondos a Opción Democrática. Pero principalmente la buena política rinde cuentas. ¿Y qué significa eso? No solamente rendir cuentas de dinero, sino también rendir cuentas de acciones. Yo fui voluntaria de la campaña de José Horacio Rodríguez, actual diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y José Horacio ganó con una promesa, bueno, con varias promesas, pero una de ellas, que es el rol fundamental, uno de los roles fundamentales de los diputados y diputadas y de los legisladores, es representar. Y la promesa que hizo José Horacio es que iba a hacer encuentros con los distintos sectores durante su gestión para rendirles cuentas sobre su trabajo legislativo. Y lo hizo. Justo este domingo estuvimos en el acto de rendición de cuentas de este año, que es un mandato constitucional sobre toda la cosa también. Y lo hizo, y lo ha cumplido. Entonces la buena política rinde cuentas no solo con cómo maneja su fondo y en qué lo utiliza y para qué lo utiliza, sino también sobre el trabajo legislativo y sobre la agenda que nosotros tenemos. Porque otra cosa que nosotros tenemos que hacer en República Dominicana es devolver las ideas a la política. Hace mucho que se siente como que cada partido es lo mismo, que lo único que cambia de color. Entonces, es dotar la política de ideas nuevamente y sobre toda la cosa, elevar el discurso. Y elevar el discurso pasa por tener una agenda clara de a qué vamos al Congreso y a qué vamos a la política. Hace mucho cuenta la historia de la colonización latinoamericana, iberoamericana y dominicana, que se paró un señor y dijo, vos clamantum desertum. Aquel que está ahora con los cabellos erizados, eternizado en una efigie en el malecón, Fray Antón de Montesinos. Si era la voz que clamaba en el desierto. Yo he visto las actividades políticas que ustedes vienen desarrollando. Y entonces sería como una especie, se vería como una especie de antítesis entre una sociedad con cierta decadencia, o una época, una era un poco extraña. Y ustedes que tienen, evidentemente tienen pensamientos políticos, visión política y criterio político. Las ideologías pasaron de moda, pero los resentimientos no. Opción Democrática pretende, ustedes parecen una especie de muchachos ricos que quieren jugar a la política, ¿es así? Wow, muchacho rico. Bueno, lo más chulo de Opción Democrática para mí como militante es que es súper diversa como partido. Nosotros tenemos
pastoras evangélicas, personas de sectores populares. Hay una candidatura que me encanta, que es la de Nidia. Ella aspira a regidora, Nidia Guzmán. Ella vive en la C3, ella misma la denomina como la circunscripción más jodida del Distrito Nacional, dice ella. Tenemos todo tipo de personas y yo creo que lo principal de Acción Democrática es eso. Nosotros somos un vehículo para llevar las ideas, un vehículo para entender que la política es para todas y todas nosotros, y un vehículo para enseñarle a la ciudadanía que todos y todas podemos ser políticos. Entonces eso quiere decir que Opción Democrática tiene de todo. Gente de clase social acomodada, no lo voy a negar y no tengo por qué negarlo, no me avergüenza. Bueno, Minerva Mirabal era de clase social acomodada, Juan Pablo Duarte también era un popi, como dicen ahora, ¿verdad? Y también tenemos gente de todos los sectores y de toda la vida, o sea, activistas comunitarios, líderes espirituales comunitarios, de todo. Opción Democrática es un partido diverso, como diversa es la sociedad dominicana, es un reflejo de la sociedad dominicana. Y nosotros queremos decir a la sociedad dominicana que esa diversidad es buena, es una fortaleza, no una debilidad. Y nosotros queremos demostrar eso a través del vehículo político. Nicole, tú te imaginas siendo diputada. Te juramentas el 16 de agosto del año 24. Vestida de blanco. Vestida de blanco. Llegas allí, tú y José Horacio, contra el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo las ideas de ustedes? ¿Cuál es el plan? Bueno, gracias por poner ese símil, José Horacio y yo, pero nosotros también tenemos otras candidaturas que yo estoy segura que van a estar ahí con nosotros ese día. Tenemos a Alexandra Suet en Santiago, en la circunscripción número 3, a Samuel Bonilla en la circunscripción número 2, a Eric Ortiz también. Tenemos muchísimos candidatos porque en Opción Democrática lo que queremos es ampliar el menú, demostrar a la República Dominicana que sí hay gente buena y que sí hay gente preparada que quiere participar en política. Y esa pregunta me encanta porque yo creo que ha quedado demostrado en esos 3 años de gestión de José Horacio Rodríguez, que no necesariamente tú necesitas ser una mayoría dentro para ser una mayoría fuera. La legitimidad, la amplificación, el respeto y la confianza que se le tiene a la voz cantante de José Horacio Rodríguez ahí dentro ha demostrado y ha frenado ya proyectos de ley en pos de del bienestar de la ciudadanía. Uno de ellos fue el fideicomiso de Pedernales, que comprometía más de 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas. Y la voz cantante fue la de José Horacio Rodríguez, que lo paró. Tuvo el Ejecutivo que llevar una enmienda. Un diputado de 190 logró eso. Y eso pasa porque estamos haciendo política en unos tiempos donde la comunicación, donde la hiperconectividad permiten un mayor rango de amplificación. Y a pesar de que a veces yo siento que los medios de comunicación, incluso la misma clase política tradicional, quiere poner una lupa en la peor versión de los dominicanos, no, hay mucha gente que le está dando seguimiento al trabajo legislativo, hay mucha gente joven que le está dando seguimiento a la política y sobre todo hay una ciudadanía activa que viene de una última década de muchas luchas sociales que está viendo el trabajo de los diputados y nosotros lo hemos confirmado con la gestión de José Horacio. Lo de Pedernales es solo una de las cosas, pero prohibir el matrimonio infantil. El matrimonio infantil en la República Dominicana era permitido hasta el 2020. Llegó José Horacio las primeras 3 semanas de asumir el cargo como diputado, deposita la enmienda al Código de Registro Civil y de repente en diciembre ya está prohibido el matrimonio infantil, pero eso tenía más de 20 años de lucha ciudadana ahí, parqueado en el Congreso. Entonces yo creo que esto es un llamado a la ciudadanía a entender que ustedes son el primer poder del Estado. Nosotros, los aspirantes a la Diputación y al Poder Legislativo, según la Constitución, el primer poder del Estado, el primer poder del Estado de la gente. Y yo creo que ese seguimiento ha hecho muy bien a José Horacio y a nuestro Partido Opción Democrática y sobre todo al país, porque esto se trata del país, no de nosotros. José Horacio también es el autor de un proyecto de ley o ley, ya no sé, que le da unas vacaciones a los padres porque le nace un muchacho. Le otorga la licencia de paternidad Así a los que padres. se llama. Licencia de paternidad. Incluyendo los padres irresponsables que embarazan a una mujer y jamás le ven la cara, ¿verdad? Porque bueno. Creo que la ley no tiene esa excepción. Sí, la ley, miren, la ley tiene una excepción, por ejemplo, de que no se puede apelar a ella, a esta licencia de paternidad, en más de un periodo de los 9 meses, obviamente. O sea, si usted embarazó a 2 mujeres al mismo tiempo, usted va a tener que decidir para cuál de los 2 embarazos va a tomar la licencia de paternidad. Importante saber eso. Pero no son unas vacaciones, son una licencia de paternidad. Y todo el que ha sido papá y el que ha paternado y que ha ejercido su rol como manda, como debe ser y como ahora va a mandar la ley, con la licencia de paternidad, sabe que esos días son cruciales, esos días de posparto. ¿Quién cuida a las que cuidan? Nosotros vivimos en un país que tiene el índice más alto de cesárea y ustedes saben lo difícil que es cuidar a un menor solo, un recién nacido, con una cesárea que ha
que ha perforado tu dermis a unos niveles muy profundos, muy fuertes. Entonces es muy importante tener la presencia del padre ahí. Le conviene a la sociedad, le conviene al recién nacido y le conviene incluso al empleador, porque una persona que está mal dormida no va a trabajar bien, porque no se duerme en esos días. Todo el que ha sido padre lo sabe. Y a mí me ha encantado eso, porque yo tuve la oportunidad de trabajar la campaña mediática de ese proyecto de ley cuando trabajé con José Horacio dentro del Congreso. Y nosotros decimos una consigna muy fácil. Licencia de paternidad es amor compartido, tiempo compartido y responsabilidad compartida. Y los padres dominicanos han demostrado que tienen lo que se necesita para eso y que lo quieren. Y yo creo, Gustavo, algo muy importante, que nosotros tenemos que legislar para la sociedad que queremos ser y para la mejor versión de los dominicanos, no lo contrario. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una ley que otorga el permiso a las madres de ausentarse de su trabajo un poco más temprano durante los primeros 2 meses que se incorpora luego de la licencia de maternidad para lactar. Y usted dirá, bueno, hay mujeres que cogen eso para ir al salón y hacerse las uñas, claro, y hay mujeres que de verdad lo cogen para lactar. Y a la sociedad le conviene que los niños dominicanos sean lactados por sus madres. Entonces nosotros tenemos que legislar para nuestra mejor versión y para nuestro mejor bienestar y para el mejor interés del futuro y el presente dominicano. Yo creo que la licencia de paternidad trabaja mucho en esa línea. Tú dijiste una palabra que yo la tenía subrayada de esta mañana. Dijiste paternidad compartida. Hoy dicen los nuevos aliados los que tienen un proyecto de alianza de un famoso frente para rescatar el país. Así se llama. Alianza para rescatar la República Dominicana. Rescate RD. Que ellos quieren hacer un gobierno compartido. Eso indica que entre Leonel Fernández, el partido de Leonel Fernández, el partido de Danilo Medina y el partido, o lo que queda del partido de Miguel Vargas, pretenden vender a este país la idea de un gobierno compartido. ¿Cómo tú ves esa coyunta de gente que antes de ayer se odiaba, se estaba matando y hoy, qué tú crees que los une? ¿Están llamando? Sí, no te preocupes. Responde. Ay, mira, yo creo que los gobiernos de coalición han demostrado en muchos casos ser beneficiosos para la ciudadanía. Pero en República Dominicana no tenemos ese modelo de gobernanza todavía instalado. Lo que tenemos es una clase política que sabe muy bien cuándo ponerse de acuerdo, cuándo le conviene a ellos, para ellos y entre ellos. Y nosotros tenemos que romper con eso radicalmente en República Dominicana. O sea, a veces, el otro día me topé con alguien que me dice, respecto a esa misma alianza, me estaba diciendo, wow, es que yo siento que nosotros no sabemos hacer consensos, como defendiendo la alianza. Como, nosotros no sabemos hacer consensos. No, yo diría que la clase política tradicional dominicana tiene un exceso de consensos. El problema es que ese consenso siempre es a favor de ellos, nunca a favor de nosotros los ciudadanos. Entonces, ¿cómo yo veo esa alianza de gente que, como usted dice, hace cuánto tiempo se estaba llevando mal? Hace unas madrugadas. Yo creo que algo que me enseñó mucho el trabajar en el Congreso durante estos últimos 2 años es que en política tú no puedes quemar puentes. Por ejemplo, hay un diputado o una diputada que puede estar en contra de ti en un proyecto de ley específico. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de licencia de paternidad. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo diputado o diputada de otro partido puede ser tu principal aliado en otro proyecto de ley, por ejemplo, de cambio climático. Entonces tú tienes que saber hacer consensos. La política es conflicto, es consenso, es negociación. Pero lo que yo pienso es que nosotros hemos perdido el norte. ¿En pos de quién es esa batalla cultural y ese conflicto, ese consenso, esa negociación? ¿En pos de nosotros mismos, la clase política, amurallados? ¿O en pos de la ciudadanía que nos vota y nos elige y nos pone en estas posiciones de poder? Vamos a escuchar, te voy a interrumpir porque alguien está muy entusiasmado. Yo quiero oír ese alguien, Dígame. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. Mirando a esa jovencita. Muy bien. Cuénteme. Entonces, yo lo que quiero hablar de la alianza, ¿qué es lo que ellos van a rescatar, la alianza? ¿De qué partido es ella? Van a rescatar a Yanalán de su casa. Ella es de Opción Democrática. Que no está en esa alianza. Porque ¿qué es lo que van? Yo creo que era de rescate RD, porque eso no es rescate, es robo RD. Porque somos unos charlatanes tan grandes. Oye, hacen una alianza y ni se junta ni Danilo ni Leonel. Entonces mandan emisarios. ¿Qué alianza es esa y qué acuerdo es eso? Yo creo que están es ridículo. Ahora el pueblo lo conoce.
Y toda esa juventud que está subiendo, yo me alegro de que todos esos viejos que no tienen oficio, que lo manden para su casa a cuidar a los nietos, venga esa juventud a ver si hace algo por este país, que acabaron con él. Y ellos no van a rescatar nada, porque nadie rescata lo que dañó. Leonel Fernández dañó este país, no hay él no va a rescatar nada. Es un charlatán, que se vaya a cuidar nietos y deje el hijo en eso, que deje la juventud a ver si hace algo por este país. Felicidades y que gane esa chica que está ahí, estoy con ella. Muchas gracias, no digo su nombre, pero muchas gracias por escucharme. Nadie rescata lo que daña. Una gran frase. Una gran frase. Entonces, siguiendo con la alianza que está conformando, porque se presume que ustedes son un partido que deben tener una línea definida a favor o en contra de la corrupción. Totalmente. ¿Están a favor o en contra? En contra, todos fuimos activistas de la Marcha Verde, todos estuvimos ahí organizándola y participando, o sea que totalmente en contra. Ok. ¿Y cómo ven ustedes la evolución o los procesos de la justicia en los últimos tiempos? Mire, es un tema muy interesante porque una de las promesas y de las exigencias de la Marcha Verde y también de la buena política como su campaña en el 2020 era la exigencia de una justicia independiente. Y se ha querido vender, se ha querido instalar el discurso de que porque se nombró una procuradora general independiente, es genuinamente independiente la justicia, y no, todavía no es independiente hasta que se definan los mecanismos para que lo sea. Entonces, los juicios de corrupción se juzgan por cómo empiezan o por cómo terminan. La vida siempre te va a juzgar por cómo terminas, no cómo comienzas. Entonces, todavía nosotros no podemos decir que tenemos una justicia independiente. Ok. Es que la justicia independiente, según la Constitución, aquí ha habido una confusión de comunicación, porque el Ministerio Público no es independiente cuando es designado por el Poder Ejecutivo. Exactamente. Es un mandato constitucional. Claro. El Poder Judicial, en teoría, es un órgano, es uno de los tres poderes del Estado, pero también resulta que que no es electo, es designado por otro poder. Entonces hay una interdependencia, claro, que poderes. No te hace la famosa independencia. Ahora, y esto lo digo con cierto nivel de responsabilidad, de tú tener a un procurador general de la República, miembro del órgano central de un partido político, y siendo un títere del crimen, un instrumento vulgar del crimen organizado y de cualquier modalidad de crimen, a tener una señora que no tiene militancia política, nunca la ha tenido. Creo que tuvo simpatía alguna vez por la mal llamada izquierda dominicana, pero no tiene militancia política. Sí, es un tema que podríamos discutirlo, pero para eso que hay que cogerse dos semanas. Porque aquí nunca ha habido izquierda. No. Aquí ha habido conatos, ensayos de izquierda. Entonces, ¿qué ha pasado? Se habla de justicia independiente, pero es un error de comunicación, porque no es justicia independiente. Porque además la mayoría de los jueces que hay en este país están comprometidos con el pasado. Porque el Ministerio Público en un 98% está comprometido con las gestiones anteriores. Más de un 98%. En 3 años esta gestión no ha querido desmembrar esa estructura. Pero vamos a Opción Democrática. ¿Ustedes pretenden llevar candidatura presidencial? La tenemos, se llama Virginia Antares Rodríguez, es una mujer especialista en comunicación social y en desarrollo de la Universidad de Sussex en UK, Reino Unido. Virginia es una candidata que a mí en lo personal me llena de esperanza, porque nunca hemos tenido una presidenta mujer en República Dominicana, y yo creo que eso tiene un valor inmesurable, no solamente para la democracia dominicana, ya que nosotros somos la mitad y un chin más de la población, sino también porque es necesario un relevo generacional en la clase política. Yo estoy de acuerdo con la señora que llamó, porque definitivamente hay un tema de que nuevo no necesariamente significa mejor, ni joven no necesariamente significa mejor. No, pero es importante tener un relevo de ideas y un relevo generacional
en la clase política, porque si no nosotros sentimos que vivimos en un boomerang, en una cámara de eco, con los mismos protagonistas que ya nos han demostrado qué piensan y de qué están hechos. Y la candidatura de Virginia es una apuesta a que la ciudadanía dominicana se empodere y se anime a votar por una candidatura distinta, por un partido que rinde cuentas y sobre todo por una mujer preparada para la presidencia de la En un República. país de Centroamérica, hace unos meses, conocí una palabra que desconocía. Se llama los bebesaurios. Los bebesaurios en política, los hijos de los dinosaurios, o los herederos de los dinosaurios. Los gringos le dicen Nipo Babies a eso. Ok, pero en ese país de Centroamérica le dicen bebesaurios, porque son ensayos de política, hijos de o nietos de que quieren hacer política, sin ningún tipo de vocación probablemente. Aparentemente Acción Democrática tiene parte de esos bebesaurios de políticos nuevos con prácticas viejas. No, definitivamente no. En mi caso particular, mis padres ninguno son políticos partidarios. En el caso de Virginia, ella es nieta de luchadores antitrujillistas, pero no de políticos, y de padres que nunca participaron en partido político. Y de hecho no lo critico porque es un derecho. Si ellos son hijos de políticos, eso no los exime Claro que de no. la vida política. Ahora sí critico cuando usted dice, como usted dice, no hay vocación. Y a veces es muy evidente cuando no hay vocación. Entonces, yo creo que es importante que por eso decía ahorita, no se trata solamente de juventud o que nuevo es mejor. No, se trata de relevo de ideas, no importa el cuerpo que la habite. Eso es muy importante saberlo y yo creo que a la hora de votar tenemos que tomar eso en cuenta. Porque al final del día, ¿el Congreso qué es? El Congreso es un contrapeso del Poder Ejecutivo. Si tú tienes un presidente de un partido político y una mayoría de ese partido político en ambas cámaras legislativas, no van a ejercer un contrapeso. Bueno, ya ha sido demostrado eso, no lo van a ejercer ese contrapeso. Y se necesita, es sano para la democracia, tener ese pluralismo dentro del Poder Legislativo. Y eso es que estamos apostando a Opción Democrática, a que el Congreso ejerza su rol de fiscalización, que es el más abandonado de todos. Ustedes son... Que el Congreso no sea un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo manda y manda préstamos, que ojo, no estoy en contra del endeudamiento público, pero no es verdad que puede seguir ocurriendo este festival de préstamos sin ningún tipo de fiscalización. ¿Tienen ustedes mucha aparente influencia del activismo político español, de los Vox? De Vox. Lo puse a Vox por ejemplo. No, jamás. De toda esa amalgama de partidos políticos que convergen en el Congreso español. Yo creo que vivimos una época Porque global. Vox es ultraderechista. Ultraderechista, nosotros estamos muy lejos de la ultraderecha. Puede ser Unidas Podemos, ¿verdad? Puede sumar me gusta. Se parece un poquito. Sumar me gusta. Yolanda Díaz es una mujer preparada que ha estudiado y ha ideado política pública para mejorar el trabajo como fuerza, como organización, como fenómeno social y político. Y yo admiro mucho lo que ella logró y ella y su equipo en esta contienda electoral. Pero al final del día vivimos en un mundo hiperconectado y yo creo que República Dominicana tiene que trabajar para crear sus propios referentes. Hace mucho siempre estamos hablando de líderes del pasado y es bueno, tenemos que honrar el pasado y lo que nos trajo hasta aquí. Pero ¿cuándo vamos a hablar de nuestros propios referentes? Hay un tema nacional sobre el tapete y es un conflicto entre República Dominicana y Haití por el manejo del agua en el río Dajabón, mal llamado por la plebe ignorante Río Masacre, porque no existe el Río Masacre. El masacre se pasa a pie. A partir de la novela de Freddy Prestor Castillo, que se llama El Masacre se pasa a pie, alguien se inventó que el río se llama Masacre, el río se llama Dajabón. Pero aquí, los hacedores de opinión pública, algunos necesitan pasar por una escuelita a alfabetizarle. Se llama Río Dajabón. Pero hay un conflicto porque están desviando el agua en algún punto del cauce hacia Haití. Los nacionalistas fundamentalistas han salido con las espadas desenvainadas a reclamar una intervención rápida del Estado. ¿Cuál sería, o cómo tú entiendes, siendo legisladora ya en un proyecto de siendo legisladora o llegando ya como candidata formal, que ya no sería diputada por Santo Domingo Oeste, sino por los diputados son nacionales, claro. Tomamos decisiones con impacto y alcance nacional. En nombre de la República. No son resoluciones, sino leyes. ¿Cuál es la posición de Opción Democrática y de Nicole Pichardo con el tema de Haití, la frontera,
el antihaitianismo confundido con racismo, que la gente cree que se ponen los haitianos racistas. ¿Cuál es la visión de usted, jovencita o joven, en ese problema eterno de nosotros? Bueno, yo no diría que es un problema eterno, ha faltado mucha voluntad política para que eso deje de ser un problema. Y yo creo que aludir a que nunca se va a superar es eximir a la responsabilidad política, a los políticos de su responsabilidad de tomadores de decisiones. Es importante que nosotros sepamos que nosotros no cuidamos ni siquiera nuestras propias cuencas hidrográficas en República Dominicana. Cuando Nicole sea diputada, ella siempre va a usar su voz y su labor de representación a favor de la defensa de nuestros propios recursos naturales y de nuestra propia soberanía totalmente. Pero es importante saber que nosotros no cuidamos nuestros propios recursos naturales. Claro que hay una situación con el río de Jabón, pero igual nosotros seguimos cultivando aguacatejas en parques nacionales y eso hace que eso provoca largos periodos de sequía en República Dominicana. Nosotros igual seguimos sin pagarle debidamente a los guardaparques, los cuales están llamados constitucionalmente también a cuidar de esas cuencas hidrográficas. Nunca olvidaré que yo subí el Pico Duarte con 17 años y quienes defendían con mayor efervescencia el nacimiento del río Yaque del Sur eran los lugareños, porque ni siquiera los guardaparques no recibían un pago digno y estaba descuidado todo. Entonces, ¿qué va a hacer Opción Democrática y qué va a hacer Nicole Pichardo? Primero, a votar por un presupuesto general del Estado y abogar y a enmendar un presupuesto general del Estado que tenga una mayor cantidad de fondos destinados a proteger nuestros parques nacionales, que es muy importante para la sostenibilidad de la vida. Y segundo, sobre el tema de la migración. Es un tema que queremos siempre tocar porque es un tema bastante complejo. Sin embargo, yo creo que ha habido una intención de instalarlo como principal preocupación del dominicano y yo no creo que eso sea lo correcto. Mira, la principal preocupación del dominicano ahora mismo, ¿tú sabes cuál es? La inseguridad ciudadana. Okay. La gente aquí no sabe salir a la calle sin miedo, principalmente las mujeres y las niñas, que somos objeto de violencia distinta también que los hombres. Y yo creo que eso pasa porque nosotros tenemos que tomar decisiones como clase política, y me incluyo porque ya estoy asumiendo esta candidatura, decisiones más responsables, Gustavo. Nosotros tenemos una alta deserción escolar, una reincidencia nacional en el crimen y unas fuerzas castrenses que se han dedicado a corrompir. Entonces nosotros tenemos que darle atención a esos temas también, si nosotros queremos una República Dominicana donde podamos vivir mejor. La última pregunta contra el reloj, que el pequeño me está haciendo señas. Te voy a mencionar 4 lugares de Santo Domingo Oeste, a ver si lo conoces. Okay. La Loma del Chivo. No. No ha ido a la Loma del Chivo. ¿Dónde está la Loma del Chivo? La Loma del Chivo está... Cuando no había ido, no sabía cómo se llamaba, ¿eh? La Loma del Chivo está en el café. Sí, yo fui al café y a la venta, claro. Okay. He ido a Fuiste a la calle, no ha ido a la calle 8 del café. Sí, ahí sí, porque tengo unos amigos, Willy y el Guava. Saludos. Ok. Guajimía. Totalmente. Tengo ahí voluntarios de campaña, compañeros de partido y votantes. Okay. ¿Ha ido a lechería? Totalmente. Estaba ya en la Fundación Café con Leche hace 2 semanas. Ok, muy interesante. ¿El Libertador? También. ¿Has ido a la calle 8 de Yailin? ¿Cómo se llama la que estaba presa, la loca? La demente. No. No he ido, creo que no he ido. Probablemente sí, y no sabía, pero sí. Tenemos pendiente otra conversación. Hemos llegado al final por Gracias esta noche. por invitarme, gracias por escucharme y bueno, que descansen y duerman bien, que hay que dormir para seguir luchando. No, mañana, Dios le bendiga y gracias. Seguimos en Aquí estoy, con todo menos con miedo.